llegó el momento de abrir una ventana al pasado y escuchar esos pasajes de la historia que marcaron el rumbo de nuestra sociedad. Deje que su imaginación vuele y que las ondas sonoras lo lleven de paseo por un inolvidable viaje por la historia. Para entender el proceso de la independencia de Centroamérica y de Costa Rica, debemos comprender cómo se constituyó la región. En este sentido, en 1535 se creó el Virreinato de Nueva España o México. Desde entonces se incluyó dentro de la administración de este virreinato la región de Centroamérica. Y en 1568 se constituyó la llamada Audiencia de Guatemala, que ejercía control en la llamada también Capitanía General de Guatemala. Así, antes del 15 de septiembre de 1821, Costa Rica formaba parte, como provincia, de la Capitanía General o del Reino de Guatemala, que era la forma como también se denominaba. El jefe máximo de esta región era el Capitán General, cuya función militar se asociaba a veces a la figura de un gobernador que cumplía funciones políticas. La provincia de Costa Rica estaba a cargo de un gobernador, quien era el que desempeñaba las funciones administrativas, militares y políticas. Durante el periodo colonial hubo muchos gobernadores en Costa Rica, algunos muy breves, de muy breve plazo, otros duraron un poquito más. En el momento de la independencia, el último gobernador fue Juan Manuel de Cañas. En la Capitanía General de Guatemala funcionaron 4 intendencias, que eran formas administrativas también de administración en la región, y eran intendencias con atribuciones políticas, militares y de justicia y de hacienda, es decir, de recolección de impuestos y tributos. En 1786 Costa Rica pasó a depender a la Intendencia de Nicaragua. Por eso es que en el momento de la independencia nosotros dependíamos en una parte de la administración colonial de Nicaragua, y por eso nos llegaron 2 actas, la de Guatemala y la de León de Nicaragua. Los cabildos o ayuntamientos eran las llamadas corporaciones municipales, que eran presididas por el gobernador. Podían ser presididas también por un corregidor o por un alcalde mayor, que eran las formas de las figuras de dominación política de las autoridades coloniales. Estos cabildos o ayuntamientos podían realizarse en forma abierta. Esto significaba que podían reunir vecinos del lugar con derecho a voz y voto, o reuniones cerradas, que eran únicamente con los miembros del ayuntamiento, que eran los regidores, los síndicos y los alcaldes, que eran los funcionarios que los integraban. Los cabildos, cuando está terminando la colonia, tienen una importancia grande. Especialmente durante los días de la independencia tuvieron un papel muy relevante, y la gente se movilizaba mucho alrededor de las discusiones de los cabildos. Cuando se dieron las Cortes de Cádiz en 1812, se dispuso que en cada provincia debía haber una diputación integrada por 7 miembros electos popularmente y 3 suplentes. En 1814, cuando la Constitución fue suspendida hasta 1819 prácticamente, con ella también se suspendieron las diputaciones provinciales. En 1820, en vísperas de la independencia, se restableció la Constitución de 1812, se le dio empuje para que volvieran a iniciar las diputaciones provinciales con las mismas personas que las integraron en 1814, pero para nosotros eso ya carecía de toda validez y eficacia, porque ya no se estaba cumpliendo adecuadamente y ya estaba en términos de muerte la Capitanía General o el Reino de Guatemala, y no funcionó. Las ideas republicanas y liberales habían llegado al país
desde 1814, con la fundación de la Casa de Enseñanza de Santo Tomás, estas ideas fueron acogidas por pocos hombres primero, que eran las ideas de la emancipación, de la libertad, de la independencia. En este sentido, en la Casa de Enseñanza de Santo Tomás jugó un papel muy importante el bachiller Francisco Osejo. De los personajes de la independencia hablaré en otro programa. Las noticias de las ideas y los movimientos independentistas del continente, particularmente de Sudamérica, que eran ya movimientos revolucionarios, insurgentes, de confrontación política y militar, se empezaron a conocer también en este periodo. Un divulgador de ellos en Costa Rica fue ese patriota nuestro, Gregorio José Ramírez, alajuelense, que era marinero y que por sus circunstancias de viaje le había permitido establecer contacto con esos movimientos, verlos, analizarlos e identificarse con ellos. De hecho, Costa Rica tenía, al finalizar la colonia, una acentuada autonomía. Éramos bastante autónomos dentro de la Capitanía General. Por eso no es casual que nuestra provincia se sumara el 23 de marzo de 1814 a la solicitud de la Diputación Provincial ante las Cortes Españolas para que Nicaragua y Costa Rica se constituyeran en Capitanía General separada de Guatemala, con la sede en León y con el capitán general al frente de ella. Entonces entendamos que hubo incluso un movimiento separatista de Costa Rica y Nicaragua dentro de la Capitanía General. Igualmente se solicitó en 23 de marzo de 1814 establecer una intendencia en Costa Rica, pero estas dos iniciativas, la de la Capitanía General separada de Nicaragua y Costa Rica y de la Intendencia de Costa Rica, no fueron aprobadas. En junio de 1819 murió el gobernador de Costa Rica, que era Juan de Dios Ayala. La audiencia de Guatemala nombró interinamente como gobernador al coronel Juan Manuel de Cañas, que tenía un carácter despótico, intolerante, violento y de procederes arbitrarios. Y así lo acusan las autoridades costarricenses ya en periodo independiente en 1823, cuando emiten una nota dirigida al gobierno de México, donde señalan con esas características al último gobernador de Costa Rica. Es decir, se sabía que Costa Rica era gobernada despóticamente, de manera intolerante, de manera violenta y con procederes arbitrarios, autoritarios, casi tiránicos en el buen sentido de la palabra. Costa Rica entonces dependía de Guatemala al momento de la independencia para asuntos de guerra, justicia y hacienda, y de León, de Nicaragua, en política, en economía y en aspectos de policía. Lo que afirma por qué nos llegan las dos actas de independencia, la de 15 de septiembre de Guatemala y la de 28 de septiembre de Nicaragua, a conocimiento de los costarricenses el 13 de octubre. La noticia de la independencia, que se había proclamado primero en Guatemala, 15 de septiembre, hizo florecer los sentimientos independentistas como anexionistas al Imperio Mexicano y a Colombia. En el buen sentido, el Imperio Mexicano ya estaba independiente de España, de manera que pensar que se podían agregar al Imperio Mexicano era parte del mismo proceso de la independencia de España y era parte de un mismo concepto de formar parte del antiguo virreinato, ahora constituido en Imperio Mexicano. El Acuerdo de León de 28 de septiembre, lo que se llama el Acta de Independencia de León, chocaba con el Acta de Independencia de Guatemala del 15 de septiembre, ya que el Acta de León hablaba de que la independencia era hasta que se aclararen los nublados del día, lo que en la práctica significaba dar tiempo para aplicar
los ánimos independentistas, porque en esa acta de León jugó un papel muy importante el obispo de Nicaragua, García Jerez, que obviamente estaba identificado con la monarquía, y esa frasecita, hasta que se aclaren los nublados del día, era en virtud de esperar de que se echara atrás la resolución de la independencia, o de que los españoles actuaran y reconquistaran el sentido colonialista que hasta entonces habían ejercido. Esta intención de España de retomar los territorios declarados independientes se mantuvo como una actitud que se prolongó durante toda la década de 1820, y todavía en 1827 y 28 se hablaba de intentos españolistas por recuperar las colonias que habían sido declaradas independientes o que habían declarado su independencia. Durante las actas de Guatemala de 15 de septiembre y la de 28 de septiembre de Nicaragua llegaron a Costa Rica el 13 de octubre, y del 13 al 24 de octubre se pusieron en conocimiento de las principales ciudades y villas del Valle Central, donde se agitaron estas noticias recibidas, y además se pronunciaban o debían pronunciarse para nombrar delegados para que el 29 de octubre en Cartago los delegados de los pueblos se pronunciaran a favor o en contra de esas decisiones tomadas en Guatemala y en León. El 11 de octubre, la Diputación Provincial de León había rectificado la decisión del 28 de septiembre y acuerda la independencia de Nicaragua del gobierno español bajo el plan de las 3 garantías del Imperio Mexicano, o Plan de Iguala, como también se le conoce, porque fue rubricado justamente en la ciudad de Iguala y fue publicado en febrero de 1821. Ese plan aseguraba la conservación de la Iglesia Católica, la independencia del Virreinato de México y la unión dentro del Virreinato de españoles y mexicanos. El plan, confirmado el 24 de agosto de 1821 por Agustín de Iturbide y el virrey O'Donoghue, permitió instalar el imperio el 27 de septiembre de ese año de 1821, siendo Agustín de Iturbide declarado emperador. Por eso es que en algún momento Costa Rica, en esos primeros momentos, en octubre, con conocimiento de esta situación, dentro de eso abre la puerta de vincularse y de mantenerse dentro del Imperio de México, que era ya una región independiente de España. La noticia de el imperio se recogió en Costa Rica, o se conoció en Costa Rica justamente la noche o el día anterior a la declaración de independencia de Costa Rica, que fue el 28 de octubre. Al plan de las 3 garantías se sumaron otras ciudades: León de Nicaragua, Cartago y la villa de Heredia. A él se opuso San José, donde predominaban las ideas republicanas y liberales. Es interesante que dentro de ese proceso de independencia pues había gente que tampoco quería agregarse al Imperio Mexicano y querían marchar de modo independiente desde su origen. Por eso el 30 de octubre de 1821 el Ayuntamiento de San José declaró que los pueblos de Costa Rica habían recobrado su libertad natural y sus derechos fundamentales una vez que se había hecho la declaratoria de independencia el 29 de octubre, el día anterior en Cartago. Y el Ayuntamiento de San José rechaza el plan de Iturbide y llama a establecer una junta gubernativa provisional que se integra a mediados de noviembre. Estas formas de juntas gubernativas provisionales o juntas superiores gubernativas, como también se llamaron o se reconocieron, fueron las primeras formas de gobiernos que empezaron a establecerse en Costa Rica una vez declarada la independencia. El 28 de octubre, cuando se recibió la noticia en San José de que todas las provincias de Nicaragua,
todas las ciudades, villas y pueblos de Nicaragua habían declarado totalmente la independencia de España, es decir, que habían abolido esa frasecita hasta que los nublados se aclararan, esa misma noche del 28 de octubre fue comunicada a los patriotas de Cartago que al día siguiente, a las 5 horas de la mañana del 29 de octubre, se reunieron en cabildo abierto y acordaron jurar la independencia absoluta del gobierno español el 1 de noviembre y someterse al imperio mexicano. Es interesante que el 29 de octubre se declara la independencia, pero se acuerda el 1 de noviembre jurarla, que era una forma protocolaria de reafirmar la independencia. Entonces se jura en pueblos la independencia. Es creada como una reafirmación de la declaración de independencia. Y obviamente también de integrarse al imperio mexicano en ese momento. 1 de noviembre de 1821, un cabildo abierto reunido en el ayuntamiento de San José declaró que la ciudad de San José era libre e independiente y nombró también diputados con el encargo de consolidar el gobierno bajo la absoluta independencia del gobierno español, y no se reconoció ninguna autoridad más que la que surgía del ayuntamiento y de la diputación, es decir, del pueblo josefino y costarricense. El 5 de noviembre, los ayuntamientos de San José y Alajuela declararon que el jefe político, el último gobernador de Costa Rica, Juan Manuel de Cañas, debía ser removido. Esto es interesante porque en la declaración de independencia del 29 de octubre, mientras se empieza a jurar la independencia por los pueblos y se empiezan a nombrar autoridades, se mantiene transitoriamente todavía en el ejercicio del cargo Juan Manuel de Cañas, pero no habían pasado nada más que pocos días, el 5 de noviembre, cuando en San José y Alajuela lo rechazan. Y el 12 de noviembre cesó en sus funciones de gobernador. De hecho, a partir de ese momento y ese mismo día, se reúne la Junta de Delegados en Cartago, que se instala como gobierno provisional de la provincia, quien es la instancia que acepta la renuncia del gobernador y coronel Juan Manuel de Cañas. Es decir, la autoridad colonial española, aunque ya estábamos declarados independientes, pero que seguía gobernando provisionalmente, dejó de gobernar Costa Rica el 12 de noviembre de 1821 y allí inicia prácticamente el origen de los primeros formas de gobierno que arrancan con el desarrollo libre e independiente de Costa Rica. Esto es quizás de las cosas más importantes que debemos señalar para entender nuestro proceso de vida independiente. Entre el 29 de octubre, cuando se declara la independencia de Cartago, de Costa Rica en Cartago, el 1 de noviembre, que se procede a jurar la independencia, entre el 5 de noviembre, cuando San José y Alajuela rechazan la autoridad y desconocen la autoridad del último gobernador, y el 12 de noviembre, que cesa sus funciones, hasta el 1 de diciembre de 1821, se crean las condiciones para que se redacte también la primera constitución política de Costa Rica, que se llama Pacto Social Fundamental Interino de Costa Rica, que tiene fecha de 1 de diciembre. Es decir, en pocos días, en menos de un mes o en un mes, los costarricenses tuvieron la capacidad de redactar una constitución política. Esto dice mucho de aquellos costarricenses brillantes, patriotas, que iniciaron el proceso de independencia y afirmaron la ruptura con el régimen colonial español, que lograron redactar una constitución política, la primera del país, en esos mismos días, es decir, apenas 31 días o 32 días después de la declaración de independencia del 29 de octubre, ya nosotros estábamos afirmando la
primera constitución política de Costa Rica. De las actas de independencia de Guatemala y de León, tenemos que decir que esas actas llegaron a Costa Rica y que se conocieron. El acta de independencia de Centroamérica y de Guatemala llegó a Costa Rica. Hoy no se conserva en el Archivo Nacional el original. Probablemente fue robado o se perdió por alguna razón. En el acta de independencia de Guatemala es interesante señalar que en la numeración de artículos se brincan, pasa del 8 al 10. No es que hay una ausencia del artículo 9, sencillamente nunca se escribió, solo que a la hora de poner los números se pasó 7, 8, 10 por un error del escribiente. Es simplemente un error de numeración. Eso está dicho, eso está bien comprobado, eso está afirmado y reconocido por las autoridades oficiales de este documento y por el Archivo Nacional, que es nuestra máxima institución que custodia este tipo de documentos. Si alguien lee el acta del 15 de septiembre, obviamente se va a dar cuenta que falta el número 9, pero es nada más un error de numeración. El acta de los nublados o de la Diputación de Nublados del Día, como también se conoce el acta de 28 de septiembre de 1821 de la Diputación Provincial de Nicaragua y de Costa Rica en ese momento, esa tenemos dos actas originales en Costa Rica. Una fue recibida por el Ayuntamiento de Cartago y otra por el de San José. Esto es importante porque al llegar dos actas, una a Cartago, donde estaba el asiento colonial, donde estaba la capital colonial, y otra a San José, donde había un sentimiento independentista, no pudo evitar que se ocultara el acta ni de Guatemala ni de León. Obviamente se conocían, y porque en ruta primero pasaban en conocimiento del Ayuntamiento de San José antes de llegar a Cartago. Entre las dos actas que llegaron a Costa Rica de Nicaragua, eran hechas a mano, obviamente. Los escribientes probablemente eran el mismo o diferentes, no importa. Y hay entonces unas pequeñas modificaciones o diferencias entre sí por la colocación de las firmas en el acta, donde ahí se colocan de distinta manera. Pero eso es entendible, que tal vez se recogieron de esa forma. Se hicieron dos actas y los escribientes, la gente que la firmó de manera diferente en el orden en que están las firmas. Hay pequeñas diferencias de forma. El acta de Cartago o el acta de independencia de Costa Rica, como se le conoce al acta del 29 de octubre de 1821, esa es un acta que sí se encuentra también en el Archivo Nacional de la República. También, como para cierre de esos documentos, es importante destacar que la copia original de la comunicación del Congreso Provincial hecha al emperador mexicano Agustín de Iturbide, que ratifica el 29 de octubre de 1821 como la fecha de independencia de Costa Rica, también se encuentra en el Archivo Nacional. Estos son los documentos más importantes que tienen relación con nuestra independencia. De manera que, puesto así, esos documentos gloriosos que exaltan nuestra independencia, hoy se mantienen en el Archivo Nacional en sus textos originales, en sus documentos originales, excepto el acta de independencia del 15 de septiembre, que se extravió o fue robada en el pasado de nuestros archivos. No creo que haya sido destruida intencionalmente, no tendría sentido haberla destruido, sino probablemente alguien la usó y no la entregó y accidentalmente se perdió, si no fue robada.